Claudia 1 primera. ¿Qué habla de? ¿Para qué vas a la Antártida? ¿A dónde tengo que mirar? ¿Cámara o a vos? ¿Para qué se va a la Antártida? A la Antártida se va... ¿Para qué voy yo? Rojo, blanco, torre. Blanco, rojo. Ok, recibido. Contesta 5. Yo trabajo en aves fósiles y a Antártida voy a buscar evidencias que son fósiles, en este caso de aves. En esta segunda campaña antártica tenía más expectativas de encontrar más aves. En Antártida hay muchos pingüinos y nunca se encontraron, prácticamente no se encontraron cráneos. Mirá esto. Sí. ¡Epa! ¡Ah! Claudia, no, yo la conozco hace pocos años, así en campo. En campo nunca había salido con ella, me pareció una persona bárbara, sé de los trabajos que viene haciendo ella. Bueno, cuando nosotros hacemos esas reuniones en Marambio, ya cuando vino Claudia, los pusimos al tanto de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos hecho con Tomás, de dónde habíamos salido, a qué lugares, y bueno, definiendo bien los lugares donde fuimos, decidimos también a dónde nos falta revisar. Ya con el material sobre las mesas, bueno, lo que hacemos es consolidarlo, pegarlo y ver qué es lo importante. Cuando hay un especialista, nosotros le damos prioridad al especialista. O sea, si aparece un mamífero es Marcelo Reguero, si aparece un ave es Claudia. Esto por ahí pega, ¿eh? No, no pega, dicen. No pega. Acá, pero Es muy si probable podés que sea el pegar- mismo. Esto que está acá es esta cresta, ¿ves? Es la Cresta cresta fibular. fibular. crestita de acá. Así que esta porción es más pegada Está bien. extremidad proximal. ¿Será del mismo bicho? Y no sabemos. Y estaba todo junto. Llama la atención que el color, el tamaño sean. Levantaron juntos, pero no sabemos si es de lo mismo. Me parece que no tienen contacto porque esto es más proximal. Puede ser. ¿Ves que esto está enseguida de la... de Está donde casi ahí, claro. enseguida empieza. ¿Y ves la sección? Sí. Esta es la parte final de la fíbula. Esto es lo mismo que esto. Mira, pero este está completo, ¿ves? Claro. Ah, no, ese que no sabíamos si pegaba o no. Eso es lo que no sabíamos. Sí, pero te falta... Bueno, puede ser. Ese hueso que está ahí, que es un metatarso de pingüino, de la pata de un pingüino, es increíblemente grande. Es enorme. Rey. Por Claudio 31 para
mirarte. Gracias. Tremendo. Es enorme, ¿eh? Mirá. Creo que es el más grande que he visto. En esta segunda campaña antártica tenía más expectativas de encontrar más aves. Cualquier pieza que uno encuentre fósil, en particular de vertebrados, que es lo que nosotros nos enfocamos, es una pieza única y tiene un valor enorme. En mi caso particular, que estudio aves, tenía expectativas de encontrar más aves y tenía expectativas de encontrar aves que no sean pingüinos, porque los pingüinos son las aves bastante comunes, si bien todas son muy valiosas, son más comunes que cualquier otro tipo de ave. Sí, tenía expectativas de encontrar otra cosa. Esto es una porquería, ¿para qué juntan esto? Bueno, perdón. Sí, ¿Qué opinas, Claudia, de eso? que hay que limpiar el extremo distal. Bueno, Juan. pero más allá de que hay que limpiarlo, no sé. Esto tiene dos cóndilos, Sí. este y el externo. Lástima que no hay ninguno, Vos lo que ¿no? querés ver es la unión entre esos cóndilos. Entre un cóndilo y otro hay un puente, que había tibias que lo tenían, pero ya la guardamos. Si tiene puente, es una ave voladora. Si no tiene puente, estamos en el otro grupo de aves, en las paleognatas, como los ñandúes y sus parientes. Las expectativas de mis colegas no estaban puestas en los pingüinos, sino que estaban puestas en algunos otros materiales que habían encontrado, como por ejemplo un hueso largo de la pata de un animal que parece ser un albatros, que efectivamente era así, su sospecha era correcta, habían entendido claramente que no era un pingüino y sabían la importancia que tiene encontrar otras aves además de los pingüinos. Y esas son las expectativas que ellos tenían y por esa razón me estaban un poco esperando para que les diera el ok de lo que ellos ya habían sospechado. Yo calculo que es un albatros, pero es medio largo, pero bueno. Ese lo dejamos afuera. Qué bueno que no es un pingüino, por fin, por fin. Por fin. Y bueno, Bien. vamos por más. Sí, Esto sí es Antártico. El primer día que estábamos con Juanjo, se podía hacer un picnic acá. Yo todos los primeros días era como Mar del Plata esto. Ahora esto es Antártida, ¿o no? Creo que fue el primer día de salida al campo. Salimos José y yo, si mal no recuerdo, y a muy pocos metros de la base, creo que mirábamos hacia arriba y se veía todavía la base Marambio, encontramos un cráneo de un ave. Y recuerdo que José me preguntaba, ¿estás viendo lo que yo veo? Y yo le decía, sí, estoy, mientras me agachaba para recogerlo, porque francamente es rarísimo haber encontrado un cráneo en Antártida, en ese lugar y en un lugar que está caminado, que estuvimos el año pasado, y volver al mismo lugar y encontrar un cráneo es azaroso realmente y mucha suerte. Es este, ¿ves la diferencia? Pero es la misma zona, es este. Y este pero no tiene cabeza. Gracias. De nada. Y recuerdo que José me lo decía entusiasta, ¿no? Estás viendo lo que yo veo y fue como saber y sentir que la campaña estaba casi salvada, por lo menos habiendo encontrado esta pieza. En Antártida hay muchos pingüinos y nunca se encontraron, prácticamente no se encontraron cráneos. Es lo más probable y lo más fácil de imaginar es que sea de pingüino. Así que mi primera impresión era que habíamos encontrado la parte posterior de un cráneo de un pingüino. Nosotros sabemos que sobre el lado del mar de Weddell, el mar de Weddell tiene, en un área muy cercana a la base, hay muchos pingüinos fósiles. Entonces fuimos a prospectar eso justamente. Y fue donde salió uno de los cráneos de pingüino y bueno, donde seguimos trabajando siempre. Y en Antártida, si bien hay
no creo equivocarme si digo millones de piezas de pingüinos. Cráneos no hay. Y no hay justamente porque es difícil que se fosilicen. Bueno, si lo ven, este lo encontramos en la Antártida. Hacia acá va el pico, esta es la parte posterior, y este que ya se conocía. Es así. Es el tercer cráneo de toda la historia de la Antártida. Las últimas consideraciones paleontológicas tienden a mostrar resistencia a hablar de la extinción masiva de los dinosaurios. ¿El por qué? Una rama de estos reptiles evolucionó. Atravesó las distintas eras geológicas y perdura hasta hoy, conviviendo con el hombre en casi todos sus ámbitos. Son las aves. Efectivamente, las aves modernas pertenecen al mismo linaje que los llamados dinosaurios avianos. Son parientes directos. De hecho, la mayoría de las representaciones modernas de estos dinosaurios los muestran cubiertos de plumas. De alguna manera, las aves son los modernos dinosaurios. La mayoría de las aves fósiles encontradas en la Antártida pertenecen al Eoceno, una era muy particular que comienza aproximadamente hace 55 millones de años. Promediando esta era, la Antártida dejará de ser un continente fértil, caracterizado por un paisaje de bosques y lagos similares a la Patagonia andina actual. Alrededor de 30 millones de años atrás, su clima se enfrió hasta dejarla sepultada casi en su totalidad bajo el hielo y aislada del resto de los continentes. Todo esto es una unidad, es un árbol miembro que se llama submeseta. Tienen estructura lenticular, son como rellenos, ¿viste? Ahí se corta y ahí hay otra unidad. Toda esta unidad de submeseta que tiene más o menos edad, 32, 34 millones de años. Bueno, como si esto fuera poco, estar contentos por un cráneo, a los pocos días se encontró un segundo cráneo y eso fue ya casi una sonrisa constante para mí. Para el proyecto antártico es muy bueno. Y eso sucedió en las cercanías del primer cráneo, donde encontramos el primer cráneo, en las cercanías de la cabecera de pista de la isla Marambio, en la misma formación, la meseta, que es de antigüedad eocena, pero en unos niveles más superiores. Mirá, ¡epa! ¡Ah! ¡Un cráneo, Claudia! Un cráneo, lo doy vuelta, es un cráneo. En este caso fue Marcelo Reguero, un compañero mío del mismo proyecto, el que empezó casi a gritar un cráneo, un cráneo, un cráneo, sorprendido. Así que mientras yo me paraba, estaba a pocos metros, mientras yo me paraba y me acercaba, porque había encontrado un pico primero, mientras
me acercaba, encontró el resto del cráneo, así que si la campaña estaba salvada con un cráneo, con 2 estaba mucho más. Está bueno, che, déjamelo ver. A ver. ¿Cómo le ponemos? IA. Cortito, chicos, porque IA 1. 3 letras no se puede. 1/2. No es un teclado. IA 1/12. José, ¿te copias? Juanjo. ¿Qué? Encontramos un cráneo acá de pingüino. Zambusi. ¿Qué te pasa? Creo que este es más grande que el otro. Es más grande, sí. Eso es una cosa piola. ¿Qué cosa? ¿Los tamaños? Tener 2 cráneos de diferente tamaño. Tener 2 cráneos ya es maravilloso. Sí, ya es Tener 2 maravilloso, cráneos en el estado en que están estos es más maravilloso todavía. Me encontrás uno completo y un esqueleto articulado y ya terminamos con todos los problemas de, viste, las 15 especies estas que hay que... Uno cuando tiene algo en la mano y descubre algo o encuentra algo, es imposible no tratar de saber qué es en el momento. Así que visto en detalle, a ojo desnudo, sin lupa a mano, con tierra en el medio del campo antártico, que no es cualquiera, porque hay siempre viento, hay ruido y hay guantes y uno no trabaja con comodidad. Así todo uno trata de saber de qué se trata. Y cuando Marcelo encontró ese cráneo y lo empezamos a mirar, no me cerraba del todo para que fuera un pingüino. Tiene algunas características que no son de los pingüinos que por lo menos yo conozco. En ese momento no sabía qué era y todavía no sé qué es. El primer cambio es MBio12. Bueno, MBio12. escúchame, ¿vos vas a pegotear ahora? Si vos querés lo pegoteo, si no esperamos a que... ¿A zarandear? A zarandear. ¡Tatán! Miren esto. Tenemos una diferencia. Qué tamaño, es terrible el tamaño. Y de otras cosas también, ¿no? Y otras cosas también. La cresta más levantada. Cosa que ves que esto se Puede abre estar así deformado. y esto lo tiene para abajo. Puede estar aplastado. Puede estar aplastado, me parece. Muy bien. ¿Viste que ¿Lo está viendo o no? Sí. ¿Pingüinos actuales? Sí. ¿Es igual? No va a ser igual porque tiene 30 palos de diferencia. Fíjate, ahí hay un cráneo de gavia. ¿Eso de qué es? Ese de ahí. ¿Eso que están viendo ahora? Eso es gavia. Es un somormujo. No tiene contacto. No tiene contacto, claro. Pero le falta nada, ¿eh? Y este segundo cráneo no se parece al primero, no solamente por el tamaño. Si ustedes lo comparan, este cráneo es mucho más ancho, este cráneo es más finito, pero además tiene un montón de diferencias en la morfología del cráneo. Este sí tiene la parte anterior del pico y este, si bien tenemos algunos fragmentos, no tenemos dónde contacta. Nos falta información del pico de este segundo ejemplar. Y no son lo mismo. ¿Qué evidencias existen de aves antárticas y qué nos dicen de cómo era la Antártida en aquella época? Sabemos, por ejemplo, que existían más de 15 especies de pingüinos. Uno de ellos, el Anthropornis, tenía un tamaño comparable al de un humano.
Semejante diversidad de especies de pingüinos nos habla de mares altamente ricos y llenos de vida, con alimento suficiente para sostener una diversidad tan numerosa. Pero lo difícil en la Antártida es encontrar restos fósiles de aves continentales, y esto es así porque los sedimentos en donde se conservan los fósiles son de origen marino. Las aves no marinas son las verdaderas figuritas difíciles de la paleontología antártica. Las aves fósiles del Eoceno de Antártida pueden ser asignadas a varios órdenes y familias con representantes vivientes. En tierra estaban representados parientes de los caranchos, cigüeñas, flamencos, chorlitos, albatros y ñandúes. Uno de los registros más antiguos encontrados en la Antártida es el de un somormujo, pariente de las mismas aves voladoras y buceadoras que hoy habitan en Europa y América del Norte. Estos somormujos ya vivían en Antártida desde el Cretácico tardío, una era caracterizada por el auge de los dinosaurios, las plantas con flores, la aparición de nuevos tipos de insectos, mamíferos placentarios y el rompimiento del coloso continental Gondwana. Los restos fósiles del somormujo resultaron curiosos por dos motivos. La misma especie está en Chile, indicando la conexión que existió entre Antártida y América del Sur. Por otro lado, en la actualidad los somormujos son holárticos, es decir, viven solo en el hemisferio norte, lo cual implica un extraño desplazamiento de la especie. Queda mencionar a los monstruosos Pelagornithidae, aves voladoras, oceánicas y gigantescas, con alas de envergadura similar a la de un avión pequeño. Entonces, el hallazgo del segundo y tercer cráneo de aves antárticas de toda la historia podría representar la clave de una serie de preguntas. Un cráneo habla del ave más que ninguna otra parte del esqueleto. Nos da idea de cuál podría haber sido la dieta, el tipo de manipulación del alimento en la boca, la visión, la estructura del cerebro. Si fuera, por ejemplo, el cráneo de un somormujo, de un antropornis o de un pelagornítide, nos hablaría de cómo era la vida en el Eoceno antártico con mayor claridad que ningún otro resto de ave encontrado en la Antártida hasta el momento. Nunca pudimos reconstruir un pico completo, pero me llamaba la atención la longitud. Digamos, pensando si realmente era un pingüino, pensando en un pingüino actual que no tiene un pico, más bien tiene un pico corto. Quizá el que tiene pico más largo es el emperador, pero tampoco es un pico muy largo. A lo que se refiere Marcelo, que ya se habían encontrado, sí, se encontraron fragmentos de pico, pero faltaba todo el resto del cráneo, entonces no sabíamos a qué cráneo le correspondía ese pico, qué podíamos esperar. Si es un pelagornítido, bueno, agregaremos algo a lo que ya se sabe de bichos que son de distribución mundial. Todo va a ser nuevo. Está muy bueno. Cuando llegué al continente y a Argentina y pude comparar con la información disponible de los cráneos de pelagornítidos, lo descarté. Los cráneos nuevos de Antártida no pertenecen a pelagornítidos. Esta es la parte posterior del cráneo. De aquí, este es el foramen occipital, y de aquí articulaba, de aquí sale la médula, y aquí articulaba el cuello y sigue la columna. Esta es la parte posterior y nos falta el pico. Y acá estaba el ojo. Este animal, con lo que se ha preservado, sin saber yo exactamente qué es, nos da alguna información. Por ejemplo, esto que está acá es un surco que seguramente alojaba una glándula para la sal. Eso es muy clásico de las aves asociadas a ambientes marinos, sobre todo, aunque los tienen otras aves. Y si lo mirás desde la parte de arriba del cráneo, esto que está aquí, esta estructura que es simétrica a esta otra, alojaba musculatura muy fuerte seguramente. Cuanto más fuerte es la musculatura, más fuerte sería la mordida del ave. Y estas cosas se pueden sacar información en base a esto, por más que yo no sepa qué ave es todavía.
En particular, si se llama pingüino o se llama somormujo o se llama albatros, no es lo que me parece más importante. Me parece más importante poder imaginarnos cómo este animal funcionaba cuando vivía, ¿no? Tener una pieza más, se llame H, N o Y, da lo mismo, saber cómo funcionaba y qué rol cumplía. Lo que sí es seguro que por ahora es un animal desconocido.